Gentiles amigos, muy buenas tardes, casi noches. Estamos acá nuevamente desde estos estudios de grabación, mejorados, gracias a todos por sus buenos deseos de restablecimiento. La verdad que hemos estado filmando, estaba yo recién operado, por eso no me han visto en la calle, no porque verdaderamente no he estado en la calle, no, sino que es a través de los medios avanzados hoy de comunicación que podemos seguir comunicándonos con todos ustedes y generando la noticia, así como los comentarios hacia las situaciones más relevantes que suceden aquí en Tapachula, en el estado de Chiapas y en la nación. Y pues finalmente nuestra gran pasión que es el de comunicarnos con ustedes, pues nos motiva a seguirlo haciendo pese a cualquier circunstancia, ¿no? Bendito sea Dios, estamos ya recuperados. Vamos a tener otros días todavía más de reposo, pero finalmente no es reposo absoluto. Podemos tener unas actividades como esta que nos gusta, ¿no? Mucha gente que no le agrada lo que hacemos nos dice, ¿no?, que somos pseudoperiodistas, ¿no? Y yo les quisiera decir que yo soy médico veterinario zootecnista. Yo soy médico veterinario desde 1986 y ejerzo como tal desde ese tiempo. Pero mis pasiones y mis vocaciones pues no son solo la de la medicina veterinaria, que es a lo que yo me dedico, sino dentro de ellas está ahora el uso de las redes sociales. Llámenme como gusten, no se preocupen, yo no necesito que me titulen en un gremio. Respeto la labor del profesionista, del que fue a la escuela, a la universidad, estudió y es un licenciado en periodismo o un licenciado en ciencias de la comunicación. También aquellos que ejercen por vocación, ¿no?, y que tienen el mérito verdadero de ser imparciales y de dar la noticia en forma pronta y expedita, ¿no? Que finalmente hay muchos, hay grandes plumas en Tapachula, en el Soconusco, en Chiapas, que han dejado grandes escuelas, a pesar de que no haber tenido un título como licenciados en periodismo. Y lógicamente lo que más abundó durante los periodos de corrupción, pues fue gente que se dice periodista, pero que finalmente eran publicistas. Nada más publicistas, yo no digo que, pero eran publicistas corruptos, en los cuales se creaban periódicos a través de los subsidios y presupuestos de los gobiernos para contratar paleros que estuvieron adulando al señor en turno. Cuando vinieron las redes sociales, todo esto cambió. Las redes sociales son un ejercicio ciudadano cívico espectacular y para quien hace muy buen uso de él, es una herramienta formidable. Como todo, la vida virtual es tan real como la que podemos tener en la calle. Si no se tienen los cuidados, pues van a haber situaciones que puedan comprometernos. Si nos excedemos en el uso de la palabra, en lo escrito, si usamos esto de mala fe o con dolo, pues tiene sus repercusiones. Gracias a Dios yo tuve un gran maestro de 12 años, ¿no? El buen Cristian, que le mando un saludo donde esté, genial, un joven genial, un verdadero muchacho genial que me enseñó a hacer unos videos. Él en forma empírica me enseñó a editar, me enseñó a hacer muchas cosas en la computadora y gracias a él es que tenemos la oportunidad ahora de comunicarnos, de vivir esta pasión. Y la verdad que qué triste es, pero dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que benditas redes sociales. A lo que me refiero de que es triste es el hecho de que la prensa oficial o la prensa profesional no se interese por los asuntos del pueblo, sino que todo sea a través de un pago. Y me podrían decir, bueno, entonces ¿de qué vivirían los periodistas? No pueden vivir de vender periódicos. Y yo puedo estar de acuerdo con ello, pero ¿por qué no ser imparciales? Yo digo, está bien, busca tus patrones, vende tu publicidad, pero ¿le vas a servir al dinero? No va a haber un ejercicio ético de la profesión del periodismo. El presidente López Obrador el día de hoy hablaba de una moral pública, que le interesaba mucho la moral pública. Y lógicamente que entre ellos está ese ejercicio periodístico. A un cuestionamiento que le hizo en esta semana Denise Dresder, preocupada por el asunto aquel de Moreira y Cuarto Poder, donde demanda a Sergio o lo quieren obligar a pagar 10 millones de pesos, pues lógicamente, y porque se supone que Gers Manero va a echar a andar nuevamente, quería reformar la ley y echar a andar de nuevo criminalizando el ejercicio periodístico a través de revivir lo que era el hecho de
De ahí la calumnia, el delito de la calumnia, pero pues tiene sus aristas. Todos sabemos que fue utilizada muchas veces para meter a la cárcel y para deshacerse de personas que eran no simpatizantes con los regímenes al frente de los poderes, ya sean municipales, del Estado o nacionales. Y el presidente fue categórico. El presidente fue categórico y dijo, no señores, venimos de la lucha y no vamos a retroceder. Y decía bien, nos confunde, me encanta cuando dice así, ¿no? Nos confunde, no somos iguales. Porque no es necesario para México. Yo creo en esas palabras que aluden al principio, a la moral, a la integridad. Soy un hombre lleno de defectos y me equivoco muchas veces, pero busco como ideal eso, que no sea nada más el interés bastardo y mezquino del dinero, sino el verdaderamente de elevar la conciencia como seres humanos y poder ser lo que ustedes quieran. A mí me han dicho de todo, no, es que es esto, es que es el otro, hasta brujo me dicen que soy. No importa lo que ustedes quieran. Para mí, yo he gozado todo. Una vez me invitaron a estar en la radio, en la locución, y lo disfruté mucho. Estuve escribiendo artículos para revistas, he hecho varias cosas y me encanta. En algunos momentos hemos estado también haciendo trabajos de investigación, muchas cosas. A mí me encanta, me divierto. Hoy las redes sociales para mí son magníficas, el internet, ese mundo es maravilloso. Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Estudiar incluso, ¿no? Estudiar a distancia y podernos preparar. Con esta grandeza de las redes sociales y las valientes defensas que hicieron hombres como Aaron Swartz, a mí me encanta, vean en YouTube, busquen a Aaron Swartz, y es una pelea que hizo en la defensa del Internet libre. El colectivo Anonymous durante mucho tiempo, Julian Assange, y toda la historia de los hackers, ¿no? La gente piensa que los hackers son bandidos, ¿no? Se habla de unos hackers de sombrero blanco y de sombrero negro. Y hablaba del Capitán Crunch, de Bosnia, que estuvo con Steve Jobs. Toda la historia de la computación es maravillosa, pero sobre todo porque habla del ejercicio de las libertades en las redes sociales y en el Internet, y cómo ha sido una lucha. Por eso decimos el conocimiento es libre. Cómo se creó Wikipedia, y cómo antes de Wikipedia, Aaron Swartz ya tenía desarrollado un programa donde se ponía al alcance de cualquiera el conocimiento. Hoy ya lo volvieron a bloquear y ahora hay que pagar si quieres esto, no como que defiendo de derechos de autor, algo que legalmente Steve Jobs cedió y finalmente hoy las redes, a pesar de que hay formas y maneras de buscar información, la mayoría está ya codificada. Pero no es eso precisamente lo que me quiero referir. Yo lo que me quiero referir es precisamente cómo las libertades se terminaron en Tapachula el lunes 27 de enero. Y no importó las políticas de protección a las etnias, a nuestros pueblos originales. Aquí en Tapachula, en la zona alta, la etnia Man, toda nuestra región es Man, y lo hemos dicho, ya le he comentado. Nosotros no somos un pueblo de guerreros, somos un pueblo de agricultores. Las pirámides que se encuentran acá son de observatorios astronómicos, porque seguían los efectos de la luna y el movimiento de los planetas para poder sembrar. Lógicamente que nuestra vocación es el trabajo. Aquí en esta zona nosotros hemos olvidado que hay un pueblo necesitado en las etnias, pero hay otro, el pueblo mexicano, que es el de las ciudades, el que ya, el mestizo como yo, que ese también está olvidado como las etnias, así como está en Pavencul. Y dicen bien nuestros compañeros cuando estaban en unos videos y decían, usted vaya para allá y camine, allá usted trae tenis y trae esto, pero allá y los caminos y lo que sufren para bajar en un camino despedazado. Y es cierto, estamos en mejores condiciones. Pero finalmente los beneficios que hubieron en el Estado a partir del movimiento de 1994 no llegaron a la zona de la frontera. Hoy, el día de hoy, hay una propuesta ciudadana de 5 puntos básicos para el progreso y desarrollo de la zona del Estado y de la frontera. Nadie, ni el gobierno federal, ni la prensa nacional nos hace caso. Todos en Chiapas estamos de acuerdo. Los senadores chiapanecos, los diputados federales chiapanecos, el Congreso del Estado chiapaneco, los presidentes municipales de los municipios fronterizos, organización civil, perdón,
y ciudadanos hemos presentado esos 5 puntos básicos. Jamás ha sido noticia nacional el hecho de presentar esos 5 puntos básicos como un motivo para poder beneficiar a esta zona en forma inmediata, a través de un decreto. Y cambiaría la condición de la frontera, sin inversiones, sin invertir ni un peso. Pero no nos han dicho, eso no les interesa. ¿Saben qué ha sido noticia toda esta semana? Es el lunes negro, donde se golpeó a la etnia Man, donde todas las reformas a las leyes de protección a las mujeres se les olvidaron a la policía municipal, al mando de Óscar Gurría Penagos, presidente municipal, y golpearon a una mujer periodista. Y ahí están los videos. Y la esposaron y la trataron como el peor delincuente. Hay una alerta de feminicidios en Chiapas. Y les vale. Aquí se pisotea todo. Es la tierra de nadie. Habían migrantes que también fueron llevados a los sótanos del Palacio Municipal y se les despojaron de sus teléfonos celulares. Un vendedor ambulante que le quitaron todas sus pulseras que andaba vendiendo y 8,500 pesos que acababa de retirar de Coppel. Tristemente nos damos cuenta que eso sale en las noticias. Y digo tristemente, no porque no sea importante, sino porque nos damos cuenta que es lo que le gusta a la prensa. Estos hechos, la periodista Cintia Alvarado Enríquez ya los había denunciado en la mañanera. Previamente le había hecho una advertencia directa de viva voz al presidente Andrés Manuel López Obrador y no la tomó en cuenta, no la escuchó. Y ahí, ni estando ahí enfrente de él, la escuchó. Ahora se imaginen los 5 puntos básicos que los estamos moviendo desde acá, solo en Chiapas. Otra cosa que fue noticia fue cuando dijeron, viene la caravana la caravana migrantes, la caravana del diablo, como para que acalámbrese todos que va a llegar el desastre, como un desafío al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya no vino, pero fue noticia nacional. Y se hablaba del cierre de las estaciones migratorias y que no iban a entrar las ONG ni los grupos religiosos. Y el presidente desmintió y dijo, no es cierto, el que nada debe, nada teme, no podemos cerrar las estaciones migratorias ni impedir el acceso para que se apoye a estas personas. También fue noticia nacional. Y ahora el colmo. Vino este señor que es diputado federal plurinominal por el PT, le fue bien, es decir, se ganó la lotería, pues. Vino a Tapachula, Noroña, desprecia, desdeña igualmente, como toda la gente, como nos ha hecho toda la gente de fuera del estado, nos desdeñan, no, 5 puntos básicos, no. Y es noticia nacional, tristemente, es noticia nacional. Los migrantes son noticia nacional, los abusos de Gurría son noticia nacional. Los argüendes de Noroña son noticia nacional. Los 5 puntos básicos para el progreso de la zona fronteriza del estado de Chiapas no le interesa a la prensa nacional, no nos contesta el presidente Andrés Manuel López Obrador y nos agrada cuando al menos pueden observarlos y nos hagan señalamientos. El pobre de Noroña no supo que nosotros ya nosotros hemos discutido suficiente sobre los 5 puntos básicos y las adversidades que había. Conocemos lo que ha pasado en otros lugares. Noroña nos condenaba a ustedes, no, la frontera norte sí, ustedes frontera sur, no. Bueno, nosotros no creemos constitucional, la Constitución nos iguala en derechos y por equidad somos el estado más empobrecido de la nación. Apelamos constitucionalmente a esos derechos de igualdad y equidad para que podamos salir de toda esta crisis tan severa que vivimos. Porque no es posible que estas noticias salgan y a nosotros no nos hagan caso. En el norte, cuando se estableció la zona franca, inmediatamente se habló de 20 kilómetros hacia el interior del país, del norte hacia el sur, y 43 municipios fronterizos. Y hubo ahí jaloneos y todo, sobre todo cuando se hablaba de los impuestos. Pero ¿cuál era el problema de los impuestos? Era esa devolución del IVA, de comprar y vender a una diferencia de IVA.
Pero eso no representaba ningún problema, te lo podían devolver en 3 o 4 meses y no había problema. Es un beneficio estupendo. El cuarto punto, ese es el primer punto básico. Otro punto básico que representaba, perdón, el segundo punto básico es el de los impuestos. El otro punto básico representaba, el cuarto punto básico representaba otros problemas. Lo que sucedía en el estado de Tabasco. ¿Por qué en el estado de Tabasco todavía sigue la resistencia civil en ese estado? ¿Por qué no les ha beneficiado sus peticiones de condonación de adeudos y la baja de los costos de la energía eléctrica? Porque ellos pidieron una tarifa baja, pero les quitaron el subsidio. Para que me entiendan, pagaban 100 pesos en la época que estaba subsidiada la energía y pagaban 600 cuando no estaba subsidiada. Finalmente le hacen una tarifa baja y se la dejan como en 500, pero todavía sigue siendo alta. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de esa tarifa baja también hubieran pedido el subsidio doble para los 12 meses del año, que es el que nosotros estamos proponiendo? Y la creación, la invención, no estamos hablando de las que ya están. Estamos hablando de las que estaban antes de Fox, creo que es 92, que él fue el que modifica estas tarifas de energía eléctrica y las eleva porque elevó los rangos. Antes nada más había consumos bajos, medios y altos. Y él lo que hizo es que al consumo medio, donde la mayoría, usted y yo y cualquiera estamos, agarró y bajó los rangos de los dos lados. Entonces nos deja en un extremo que luego caemos en consumos altos donde se modifica el costo de la energía y donde no hay subsidios. Entonces prácticamente Fox nos pone la soga al cuello y es comprensible. Panista, como dice Noroña, empresario, ¿no? Neoliberal, como dice nuestro presidente de la República. Todo pensaban que era a través del dinero. Se olvidó el sentido social que debe tener la Comisión Federal de Electricidad y todo lo quisieron convertir en negocio y se fueron a la yugular. Pues esas modificaciones bastardas de avarientos llenos de malicia son las que queremos echar atrás. Y yo sí creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador puede ayudarnos. Algo le está impidiendo, porque él los 5 puntos básicos, él los inventó, no es un invento nuestro. Nosotros lo único que hicimos es estar atento a sus palabras y lo escuchamos sentado a la orilla de la carretera cuando empezó a hacer el diagnóstico y habló de los 5 puntos básicos. No los mencionó como 5 puntos básicos, pero habló de las 5 cosas. De ahí los escuchamos y esperamos el decreto que se hiciera en la zona norte y redactamos nuestra propuesta. No es una locura, no es una invención porque decía Noroña, ¡hala, todo quiere! No, es ver la realidad que tiene esta zona. Eso es. Entonces, si nosotros pedimos para Chiapas una tarifa baja preferencial para el Estado en correspondencia a ser el productor de energía hidroeléctrica más grande del país y que también ha sufrido durante todos estos años por las alzas, es justo que se le dé una tarifa preferencial. Si a la gente que trabaja en la comisión no le cobran la luz, a los ejecutivos no le cobran la luz, si a los diputados y senadores, ¿cuántos favores no tienen dentro de ahí? ¿Cuántos beneficios no tienen? ¿Por hacer qué? El Estado de Chiapas no tiene ningún beneficio, aunque produzca energía eléctrica. Pues no, queremos que sea al revés, que se nos haga justicia. Entonces pedimos esa tarifa baja, pedimos el doble subsidio para los 12 meses del año. Aquí no hay invierno, aquí ahorita yo estoy sudando y tengo un ventilador puesto, no hay clima, no lo puedo pagar, debo mucho de luz. Y el calor es terrible y apenas si estamos empezando. Aquí desde enero, febrero, marzo, los invito a venir para que vengan a comerse un pollito acá. Entonces pedimos las tarifas, el doble subsidio para los 12 meses del año, la tarifa baja y la condonación de los adeudos. Y en el quinto punto básico, que era otra cosa que nos alegaba este señor que no quiso dialogar con nosotros,
pero me da la oportunidad de explicárselos a ustedes y a cualquier otro que quiera venir. Decía la resistencia de los empresarios para aumentar el salario mínimo y homologarlo con el de la frontera norte, porque no es la misma condición de un empresario que ya está en la frontera norte a toda la lucha que tiene el empresario de la frontera sur. Es cierto, porque no solo se trata de subir el salario mínimo, a la hora de que subiéramos el salario mínimo, pues son las cuotas, suben las cuotas obrero patronales, el seguro, todo. Por ahí viene una propuesta para modificación del Seguro Social. Y también lo discutimos en su momento con nuestros amigos empresarios locales que están sufriendo el avasallamiento de las transnacionales y la falta de apoyo para el empresario local. Y ellos nos decían lo mismo. Y yo personalmente hablando con ellos, con un hotelero y con un restaurantero, y le decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esta zona se desarrolla y se te eliminan impuestos o se te bajan los impuestos, el IVA al 8% y el impuesto sobre la renta, una tercera parte se disminuye y queda el 20%? No, pues estaría perfecto. Y si la gasolina baja al precio que tiene Guatemala, que es de 13 pesos, solo ahí ya son 7 pesos por litro. Y si la luz, se te eliminan todos. Yo tengo planta, todavía me decía el dueño, el amigo, tengo planta, pero ¿cuánto pagas de luz? Pues yo pago cerca de 30, 40 mil pesos de luz. Es decir, esos son los aprietos en los que estamos, muchos. Y vienen de repente transnacionales con hoteles de esos que se hacen en un ratito y que cobran sumamente más barato, pues son cadenas hoteleras grandes. Y ellos tienen que, no hay una competencia que no les puede dar. Entonces queríamos salvar esto. El salario mínimo se eleva como resultado de haber obtenido los beneficios de los 4 puntos iniciales, de haberse declarado zona, de haber bajado los impuestos, de haber bajado la gasolina, de haber bajado la luz. Entonces viene el aumento salarial. Y todos juntos, porque si se decreta hoy, mañana ya es más barato todo acá, empezamos a caminar, y conforme vayamos caminando y vayamos atrayendo esa inversión, pues ahí sí vienen todos los beneficios inmediatos que querramos. Posiblemente hayan ciertas cosas que todavía se pierdan, detalles, pero yo solo les quiero decir y preguntar a todos, ojalá alguien de la prensa nacional o alguien del gobierno federal me pueda decir, ¿no es mejor estrategia arriesgarnos a estos 5 puntos básicos como una prueba de la contención migrante para hacer ese muro de bienestar que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador? Él hablaba de atacar las causas de la migración enviando dinero allá, sembrando vida, pero también es acá. Porque la gente de Chiapas usted la encuentra en todos lados de la República y en todos los estados de la Unión Americana. La migración va a seguir. ¿Y qué pasaría si desarrollamos acá? Antes del transísmico, señor. Antes del transísmico. Denos chance. Denos chance de probar. Está usted en su 2º año de gobierno y no hay un peso invertido en el Estado. Hay anuncios de inversión, pero no tienen dinero para hacerlo y la iniciativa privada todavía no hace su esfuerzo. No creemos que los beneficios lleguen pronto. Podrían llegar inmediatamente si se genera el decreto. Con esto, en esta participación, en estas notas, en estas palabras, queremos decirles a ustedes, amigos de las redes sociales, que nos ven donde quiera que nos vean, en Tapachula, en las poblaciones circunvecinas, fuera del estado, fuera en el norte, en el centro del país o aún fuera de este, decirles, háganos caso, aquí estamos, somos Tapachula y los pueblos fronterizos, somos la zona sur de México, somos mexicanos, sabemos que nos tratan como un territorio centroamericano, al menos pélennos, al menos discutan nuestra propuesta,
No se cierren, no hagan como el señor necio que nada más se dio la vuelta. Fundamentenos y díganos, están equivocados por esto. Y veremos las formas y las maneras, ya sea para poder modificar y adecuarlas para que funcionen, porque si funcionan en países tan hermosos como Dubái, que ahí con el 4% del IVA, con eso hicieron una poderoso lugar, sin depender del petróleo, el 1% nada más depende. Y veamos el éxito de todas las zonas libres y el fracaso también. Veamos eso para no repetir esos errores y para poder tener esas virtudes. Apoyemos esta zona franca por humanidad y sobre todo porque nos corresponde en justicia. Yo soy Guillermo Petris Gamboa, este es nuestro espacio de las redes Periodismo Digital Independiente. Señores de la prensa nacional, señor Andrés Manuel López Obrador, aquí estamos